similar a lo que ustedes tienen, ¿no? El SDB, en mi caso es un poco más de 20 gigas. Ya no sé qué tamaño pusieron, pero vamos a hacer la creación de particiones. Creamos nuevo, ya, ahora sí pueden seguirme. Partición primaria, vamos a crear ahora la partición extendida, ¿ya? Primario, vamos a colocar la primera, ¿sí? Entonces el first sector eh, va a ser este, 2048, ¿no? Entonces colocamos Enter, ¿sí? Entonces, entendiendo que siempre está apuntando al primer espacio libre. Aquí es donde yo defino el tamaño, ¿ya? El tamaño lo voy a colocar con más y vamos a poner, digamos, de 1 giga, ¿no? Algo pequeño. Sí, solo es práctico, ¿no? En la realidad usamos tamaños grandes, ya, ¿no? No hay sistema operativo de 1 giga. Por lo menos tienes que colocar unos 10 gigas, ¿no? 1 giga o su equivalente en sectores, ¿ya? Pero saber, digamos, qué sector corresponde a 1 giga no es fácil, ¿no? Particiones y resulta que el sector de 2.099.199 corresponde a 1 giga. Desde el sector 2048 hasta 2 millones es 1 giga, ¿ya? Le decimos aquí nuevo y le vamos a decir extendido. El, el por defecto es 2. Esto que vamos a hacer es el clásico particionamiento que hacen incluso en lo que se hace en nuestras PCs de escritorio. Cuando me refiero a clásico particionamiento es algo a... No, no es este, es este otro. Esta imagen, ¿ya? No sé si pueden ver este gráfico. Entonces es crear una partición extendida, que es esta imagen grande cuadrada aquí, y dentro se crean particiones. Entonces, me refiero a esto, ¿no? Esta línea de aquí, ¿no? Esto, toda esta área de pulso no es de los mejores. Toda esa área es la partición extendida, ¿no? Entonces, lo que normalmente se hace y cuando te lo instalan en una máquina, bueno, aunque ahora he visto que hacen de forma diferente, pero lo que normalmente se hace es eso, ¿no? Creas tu partición primaria y después creas la extendida y dentro de la extendida creas las lógicas, ¿no? Entonces, cuando te preguntan, cuando compras un equipo, ¿no? Y te preguntan si quieres con particiones, entonces eh, te, te lo van a hacer en este esquema, ¿no? ¿Ya? Que es lo que normalmente se hace. ¿Por qué en esto? Porque te da la opción de poder crear más de una partición, ¿no? Bien, entonces, esto es lo que vamos a hacer, un esquema similar a este. ¿Ya? Vamos a borrar. Entonces, como ocupa la partición extendida todo el disco, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El first sector aceptamos, ¿no? Entonces, no, eso es, siempre me está señalando el siguiente sector disponible, ¿no? Si se fijan aquí, es 199, el siguiente disponible es el 200, 2.099.200, y este es el último sector disponible para poder utilizar en el disco. Le colocamos el default, enter, y aquí también el default, que sería 4 millones, ¿no? Que sería el tamaño final del disco. ¿Ya? Guardamos, revisamos la tabla de particiones y tengo extendido. Si le digo nuevo, ya, por ejemplo, digo partición primaria, puedo todavía crear particiones primarias si tuviera espacio libre.
ya digamos, le digo la 3, y me dice que no hay sectores libres disponibles, ¿no? Entonces, ya no hay un sector libre en el disco, ¿no? Y cuando estamos hablando de sectores, estamos hablando de estos pedacitos, ¿no? Que se forman. Estos de aquí, estas líneas transversales, crean los cilindros y el espacio entre un cilindro y otro cilindro es, forma un sector y tienes alrededor del disco pistas. Entonces todo ese espacio limitado entre una pista y la otra y entre un cilindro y otro cilindro es el sector, ¿no? Entonces, lo que volvamos otra vez, ¿no? Entonces nosotros, para poder entender cómo estamos particionando el disco, lo vemos como una línea, ¿no? ¿Sí? Como una línea, pero tenemos que entender que físicamente el disco es circular, ¿no? Y su organización es en pistas, cabezales, sectores y, bueno, más adelante vamos a ver que creamos bloques, ¿no? Y bueno, y bueno, y aquí cuando hablamos del modelo de disco, justamente es circular porque te da la facilidad de poder moverte, ¿no? De forma circular, ¿no? Bueno, solo los imaginemos al disco y imaginemos que el cabezal está aquí y el otro sector que necesito leer está aquí, entonces tiene que moverse el disco, ¿no? El- ¿no? Por eso es que a veces, bueno, en las máquinas de PC sentimos, escuchamos un ruido, ¿no? Y es por eso es que también tiene esa forma de circular que te facilita el poder moverte de un sector a otro sector, ¿ya? ¿No? Entonces, otro detalle también que tienen que tomar en cuenta es cuando vimos ese sistema antiguo que ya no existe y que es bien antiguo, mucho, incluso creo que mucho antes de que ustedes hayan nacido, de la casetera, ¿no? En eso es un sistema tipo casetera, ¿no? No lo voy a colocar la imagen, pero de la casetera de música antigua, que también se manejaba datos ahí. Es difícil, ¿no? Poder moverse de un lado a otro lado, de un sector a otro lado, porque por el sistema de rebobinado, entonces tienes que ir de forma secuencial, ¿no? Rebobinar a un lado, recorrer desde el principio hasta el final, ¿no? Entonces, por eso es que, digamos, se utiliza esta forma para el disco, ¿no? Te facilita el poder moverte de un sector a otro sector. Ahora quedó claro el tema del modelo de disco y por qué su referencia y su explicación. The recording has stopped. Ya, bueno, por lo menos uno respondió. El resto espero que haya quedado claro, ¿no? Sí. Entonces estamos ahorita haciendo la parte práctica, ya, porque necesitamos crear el sistema de archivos y para crear el sistema de archivos hay que preparar el disco. Este disco que tiene esta forma circular hay que particionarlo, ¿ya? Y las particiones van a ir desde un sector hasta otro sector. Ahora, eh, eso sí no les puedo decir, digamos, el sector 2048 es este y el último sector es este. Es un poco, no es fácil de determinar, ¿no? Sí, pero solo sabemos que van a haber pistas, hay cilindros y entonces se van a ir contando, ¿no? Estos primeros, por ejemplo, si empezaron por aquí, primer sector, segundo, tercero, todo esto así, ¿no? Los de aquí abajo cuentan, los de abajo, los de abajo. Entonces, en total tenemos, en el caso del 20 gigas, tenemos 40 millones de sectores, ¿no? ¿Sí? 40 millones y, bueno, algunos de esos sectores están en la parte interna y otras están en la parte externa, ¿no? Sí, entonces, y si voy a leer, digamos, un sector
de un test que involucre dos pistas, tiene que haber un movimiento de brazo, ¿no? Que es físicamente existe esto, ¿no? Y esto especial, bueno, nunca he desarmado un disco externo, ¿no? ¿Ya? Pero que recuerde también es forma circular. No sé si alguno desarmó un disco externo. ¿Alguien ha desarmado? Ya, Carlos, ¿cómo es la estructura? ¿Tiene un disco? Ah, ya, ok, ok, ya, eso a mí nos está haciendo una descripción. Bueno, es un disco, ¿no? Entonces esa aguja sería el cabezal, ¿sí? Bueno, otro detalle que también no vimos ese día es que ese cabezal tiene que moverse en esta dirección, ¿no? Porque hay sectores que están aquí, casi al centro del disco, y otros que están por fuera, y hay sectores que están aquí atrás, ¿no? Entonces, son dos movimientos, ¿no? El movimiento del brazo, así, de adentro hacia afuera, y el disco, ¿no? El disco, que tiene que girar. Por ejemplo, si aquí está mi cabezal en este lugar, en esta flecha, y el otro sector que tengo que leer está aquí, entonces el disco tiene que girar hasta aquí, y el cabezal tiene que ir hacia adentro, hacia arriba. Entonces, esa es otra de las razones también por las cuales el disco siempre va a ser más lento que la memoria, ¿no? Porque hay un movimiento, ¿ya? Y claro, de nuevo, ¿no? O sea, esta forma de poder modelar el disco y de poderlo hacerlo físicamente el disco me permite poder hacer acceso aleatorio, ¿no? Y poder acceder a cualquier sector del disco, ¿ya? Es la ventaja, ¿no? Pero y el hecho mismo de la descripción que estoy haciendo ahora, ¿no? Y que ya creo que queda claro, ¿no? De poder movernos de este sector a este sector y poder acceder a este otro sector implica movimiento de brazo o de la aguja, como en el caso de los discos externos, y movimiento circular del disco. Y eso es tiempo, ¿no? Por eso es que a veces, y les comentaba en clase, ¿no? Que cuando yo escuché mi primer disco que se arruinó, era como si se estaría chocando, ¿no? Sí, no era como si se hubiera golpeado con algo y nunca más reaccionó. Y es porque al final, como es algo físico, en algún momento se tranca, deja de circular, deja de girar y hasta ahí llegó el disco, ¿no? Y bueno, lo que he visto que en discos estoy saliéndome, no estoy grabando todo esto por si acaso. Lo que he visto que algunos hacen para recuperar un disco es que, bueno, no sé, agarran, primero es el chip, ¿no? Que utiliza el disco externo y cambian por otro, ¿no? Y en otros casos agarran ese plato, creo, esto no estoy muy seguro, y lo colocan en uno que esté, en uno que físicamente esté bien, ¿no? Entonces lo colocan ahí para que pueda girar y poder acceder a todos sus sectores, ¿no? Bueno, This meeting is being recorded. bien. Bueno, parte, digamos, de esto bueno, continuando con la clase, parte de esto de lo que estamos viendo del modelo de disco también es parte del capítulo que tiene que ver con entrada y salida, ¿no? El disco es un dispositivo para poder almacenar información, ¿no? Y, y de alguna forma estaríamos un pedacito de ese capítulo cubriendo, ¿no? Al ver estos detalles físicos del dispositivo. Bien, estamos aquí. Bien, entonces ya vamos a crear la parte extendida. Volveremos a nuestra máquina virtual. Entonces, bueno, quedamos aquí, ¿no? Entonces hemos creado una partición extendida que ocupa todo el disco y ya no tengo sectores libres para poder particionar, ¿ya? Entonces lo voy a guardar y ya está.
Entonces puedo revisar la partición por fuera, me refiero desde la línea de comando o desde el Fdisk. ¿Listo? Ingreso. Entonces, ahora, cuando le diga nuevo, me aparece la opción L. ¿Sí? Entonces, cuando tengo partición extendida, dentro de la partición extendida, puedo crear particiones lógicas. ¿Ya? Y no tengo límite, puedo crear las que quiera. ¿Ya? Entonces, ahora en la práctica uno no tiene unas 15 particiones, ¿no? Lo más que tiene son 2, 3, 4 particiones. Entonces vamos a decir L, vamos a crear 3 particiones. ¿Ya? First sector es este, ¿ya? Corresponde a este sector. Este lo voy a crear de 2 gigas, más, no, nuevo, lógico, enter. Este que sea de 3 gigas, más 3G, nuevo, lógico. Y este va a ocupar todo el disco. Solo que aquí, o sea, por ejemplo, aquí si yo no le coloco nada, va a ocupar todo el disco, pero realmente no sé qué tamaño es, ¿sí? Entonces, eso es un poco difícil de determinar, eh, que desde este sector hasta este sector, cuánto tamaño representa. Lo más que puedo hacer es tomar en cuenta, ¿no? Que primero he particionado 1 giga, después 2, después 3. Entonces estoy ocupando 5. Mi disco es de 20, el resto sería de 15 gigas, ¿no? Entonces, que esta partición va a tener este tamaño aproximadamente, ¿no? Sí, y siempre va a ser aproximado, no es exacto, ¿no? Entonces, es porque te reservas también un espacio para guardar toda esta información. Listo. Entonces, ya. Entonces, fíjense, la partición extendida está desde el sector 220 millones, no, 2.099.200 hasta el último sector, que es 41 millones, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora aquí sí pueden notar, ¿no? Que las particiones lógicas se enumeran desde la 5. ¿Es por qué? Porque la primaria va a ir hasta el 4, ¿no? Por eso es que solamente puedo tener 4 primarias. Una, 2, 3, 4. Una de esas puede ser extendida. Y desde las 5 empiezo a enumerar las lógicas. Y las 5 va a ir desde, y aquí hay un detallito, ¿no? Fíjense, desde 21 millones. ¿Sí? Aquí se podría ver que no hay una secuencialidad, ¿no? ¿Sí? Hasta aquí y desde aquí hasta aquí, ¿sí? No es como cuando hacíamos particiones primarias que realmente era como aquí, por ejemplo, ¿no? Termina en el 199 y empieza en el 200. Terminaba, por decirles, en el 39 y continuaba en el 40, ¿no? Con las lógicas pasa esto, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, es como que pareciera que hay sectores que no se están utilizando. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en resumen, si lo ves desde el punto de vista de optimización o de aprovechamiento, convendría tener pura particiones primarias, ¿no? Porque así usas todos los sectores. En cambio, aquí, como podemos visualizar, hay sectores que no se están tomando en cuenta. Aquí, por ejemplo, está empezando desde el 600 y el sector 2, 3, 52, 53, 54 hasta el 59 no está en uso. Ah, sí.
está en uso. ¿Sí? Y bien, entonces hagan esta prueba, por favor. Ya, vamos a colocar pausa. The De recording todas has stopped. maneras, esto sí los vamos, estoy grabando lo de que hicimos, de cómo es la parte práctica. Sí lo voy a grabar para que puedan practicar en casa. ¿Ya? Pero aprovechen un momento de hacer, si tienen alguna duda, me dicen. Bien, entonces, bueno, sí, para todos, ¿no? El F-Disk no es la única herramienta. De hecho, cuando instalas Linux, tiene otra herramienta, usa otra herramienta. Sin embargo, el F-Disk es la herramienta base, ¿ya? Entonces, cualquier Linux que tengas tiene F-Disk, cualquier Linux, ¿no? Y cuando digo cualquiera, me refiero a los pequeños. Por ejemplo, hay Linux bien chiquitos que solamente corren en memoria. Hay Linux en DVD. Puedes tener, todos ellos, todos traen F-Disk, ¿no? Una vez más, decirles que esto que estamos haciendo de las particiones es para cualquier sistema de archivos, ¿no? Entonces, estoy preparando el disco para que pueda contener algún sistema de archivos que puede ser para Windows, para Mac, para, para FreeBSD, para cualquiera, ¿no? Eh, entonces, necesito preparar el disco. Y la forma de preparar el disco es creando particiones, ¿no? Ahora hay otra forma, que hay otras más, ¿no? Que es crear volúmenes lógicos, LVM y RAID, ¿no? Pero eso ya no es parte de lo que necesitamos hacer ahora, ¿no? Aquí lo que necesitamos es, eh, estamos estudiando el sistema de archivos, ¿no? Ese capítulo, y entonces parte de esto es entender desde nivel alto como toda la estructura hasta guardar mi información, ¿no? En un dispositivo como el disco duro. Sí, aún no le dimos formato. El siguiente paso es formatear, ¿no? Que es básicamente hacer bueno, si es entorno gráfico, format, unidad, listo, ¿no? Aquí es un comando y nada más, ¿no? Pero vamos a hacerlos, pero vamos a ver otros detalles más, ¿ya? Sí, entonces, que tienen que ver con la teoría del sistema de archivos. Ahora, ya, me dicen cuando termine, por favor, ya para continuar. Vamos a hacer las clásicas preguntas. Mauricio Jaimes, ¿terminaste? Bueno, ya. Mayra Lilian, ¿terminaste? Ya. Miguel Ángel Vargas, Vicente Mauricio Quinzamolle, Sí, Inge. ya terminaste. Sí, puede ser Inge la partición. Ya. Paola Calizaya, Vanessa Guarachi. Ay, perdón. Voy a poner otro silencio.
Bueno, volví un momento, fui al servicio. Bien, a ver, bien rápido. Mauricio Jaimes, ¿ya terminaste? Mayra Lilian, ¿ya terminaste? Paola Caliza, ¿ya terminaste? Ya, me respondes rapidito, por favor. Mario Mamani, ¿ya terminaste? ¿Dónde estamos? A ver. Pablo Hans Limachi, ¿terminaste? Y, y hay un nombrecito aquí. Nibirsa. Ya. Ah, no es Nibirsa, Mirza Poma. Sí, es W para guardar. Mirza Poma, ¿terminaste? Listo. Ya, podemos continuar. This Bueno, meeting is being recorded. aprovechando que estamos aquí, ya he conectado mi pendrive. Bueno, continuando con la clase, ¿no? Conecté mi pendrive, ¿ya? Y voy a hacer fdisk menos L, fdisk menos L, ¿ya? Entonces, se lo reconoce como si fuera un disco tipo SCSI, ¿no? SD. Este sería mi disco, ¿ya? Sí, y aquí me dice System W95 FAT32, que es el clásico sistema de archivos que utiliza los pendrives, ¿ya? Ahora, fíjense, aquí es curioso, ¿no? ¿Ya? Me dice que es de 8 gigas, 8166 megas, es su equivalente en bytes. Igual me dice, me está sacando su número de cabezales, tiene 63 sectores por pista y total 992 cilindros. Total, 15.950.000 sectores, ¿ya? ¿Sí? Aquí me voy, es curioso, ¿por qué? Porque es pendrive, aquí no hay un plato, ¿ya? No hay. Entonces, pero el sistema lo reconoce así, ¿ya? Lo reconoce como si fuera el disco, eh, no lo sigue modelando de la misma forma, en otras palabras, no lo sigue reconociendo. Por eso me sigue sacando sectores, cilindros y todos esos detalles, ¿ya? Y como podemos ver aquí, tiene una partición, que es esta, ¿no? ¿Ya? Ahora, estos comanditos se van a notar, lsblk, ¿ya? Me muestra en una forma resumida de cada disco, ¿no? Tengo SDA y sus dos particiones. Es otra forma de ver las particiones, ¿sí? Entonces no se olviden que esta información está contenida ¿no? En el disco, ¿no? Te hemos dicho que se reserva un espacio para tener la información de la tabla de particiones, ¿no? ¿Sí? Este espacio, ¿ya? Entonces aquí tenemos A1, A2, del B1 tengo B1, B2, ¿sí? Y aquí no me están mostrando las lógicas, ¿no? Solamente las primarias. En mi C tengo 1, 2, 5, 6, ¿sí? ¿Por qué no me está mostrando? Esta es AR. A ver, fdisk menos L de SDB. Ah, ¿qué he hecho? No lo he grabado, ese es el problema. Ah, ya, vamos a volver a hacer ya. Sí, no lo grabé. Se tiene que colocar de doble. Entonces le digo nuevo, voy a hacerlo rápido. L, lógico. Esto, aquí vamos a colocarle más un G, más 2 gigas pusimos aquí.
nuevo, lógico, enter. Ay, se me fue guardar. Más 3G, nuevo, lógico, enter. Y aquí el resto del disco. Guardo, ahora sí, LSBDK, ahora sí, ¿no? Fíjense, mi partición 567, ¿sí? W. Sí, ese es el problema. Sí, gracias, Carlos, no lo guardé, pero ya lo volví a hacer. ¿Ya? Entonces, este comandito me devuelve eso, ¿no? Y además me devuelve si en algún caso tengo alguna configuración adicional en el disco. Entonces, es un comando que mi sugerencia es que lo memorice, ¿ya? Para tener información. Y aquí está mi pendrive, ¿no? Este es mi pendrive, ¿no? Ah, ¿no? Y además me está dando el tamaño, ¿sí? Me da el tamaño. Aquí entonces, por ejemplo, el 6, y lo que les decía, ¿no? Tengo dos particiones de 1 GB, ¿no? Ahora, fíjense, la partición 2, la extendida, está ocupando un pequeño espacio mínimo que es de 1K, ¿no? Y estos 2 GB, 3 GB y este de 14 GB, ¿no? 15 GB aproximadamente. Y así puedo ver la información de mi disco, ¿no? Y me dice tipo, ¿no? Que es partición y demás. Si en este caso del SD0, que es el DVD, está tomando como read-only memory, ¿no? Y bien, bueno, por último, este otro comando, blkid, ¿ya? ¿Ya? Este comando lo que me devuelve principalmente es esto, el UUID del disco, ¿ya? Es perdón, el identificador de partición, ¿no? Entonces, cada partición tiene un número, un código UUID, ¿ya? Y este UUID se utiliza especialmente en los nuevos sistemas, de las nuevas distribuciones, como en esta, por ejemplo, voy a levantar esta un rato, para hacer referencia al disco, para poder montar al momento de prender la máquina, se utiliza el UUID, y, ¿no? Esa es la forma de hacer referencia a una partición. Referencia, bytes, ya ya. Bueno, más después vamos a volver a revisar, pero este archivo, fstab, contiene, aquí está, digamos, la raíz para que pueda hacer el montaje. Al momento de prender la máquina, tiene que montar el sistema de archivos, ¿ya? Y para hacer referencia a la partición, se utiliza el UUID del disco, ¿sí? Entonces, ya las versiones actuales de Debian, Ubuntu incluso desde versiones anteriores, ya utiliza esta forma de hacer referencia a la partición. Ya no está utilizando la nomenclatura que hemos usado, que estamos usando, ¿no? Pues me refiero a SD, por ejemplo, este es el SDA2, ¿ya? Entonces, deb barra SDA2 si no está usando el UUID del disco, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a voy a entrar como superusuario, ¿ya? BLKID, este es, ¿no? El disco 1, que es el sistema, tiene 1, 2 y 3 particiones. Aquí está el UID.
este número es el que esto es lo que está utilizando para hacer referencia a la partición, ¿no? Este es el swap y el sistema raíz debería ser este. Bueno, ya. eh, Veamos aquí ese mismo archivo, fstab, ¿no? Está usando la nomenclatura que hemos aprendido, ¿no? Que es la dep, sda y los números para las particiones, ¿no? Entonces, bueno, esto para explicarles qué es este valor, ¿no? Y para qué se utiliza. Entonces, cada vez que yo creo una partición, se va a crear un identificador de partición, ¿no? Y algo que interesante que me devuelve este comando blkid es esto, type, ¿ya? Aquí me dice el sistema de archivos que tiene. No aparece el disco B por si acaso porque no está, bueno, aquí aparece el B1 como extendido 4, ¿no? Pero en la práctica, todo aquello que no está particionado o no tiene sistema de archivos, aquí te va a mostrar vacío, ¿ya? Entonces, esta es la otra forma de ver qué tipo de sistema de archivo tiene mi máquina, mi disco, ¿sí? Entonces, eso, con eso, ¿ya? Vamos a poner pausa. The recording has stopped. Ya. Entonces, no se olviden de esos tres comanditos, ¿no? blkid, que me va a mostrar el UID de la partición y además, si esa partición tiene algún formato de archivo, me va a mostrar el tipo de sistema de archivos, ¿sí? Ya, todo caso, por ejemplo, este es de un pendrive y me está mostrando que es BFAT. Si agarrar un disco de una máquina y la monto aquí, me va a mostrar que es un NTFS, ¿no? ¿Sí? Entonces, es la forma de ver, ¿no? Y bueno, tendría que agarrar un disco de una Mac para ver qué tipo de sistema de archivo tiene y así, ¿no? Y el otro, el SBLK, que me muestra en forma de árbol las particiones y lo importante, ¿no? El tamaño de cada partición. Y algo que no se ve aquí es, por ejemplo, que vamos a venir aquí, esta otra máquina, que es la que utilizo en la otra materia, que es ASO, ¿no? Me muestra, ¿no? Que si tiene alguna configuración adicional el disco, ¿no? Entonces, son esos comanditos básicos que utilizamos en este capítulo relacionado a sistema de archivos. ¿Alguna pregunta, consulta? Creo que es más fácil preguntar si está todo claro y la respuesta va a ser sí. Ya. Bien, entonces continuaremos. Y bueno, otro detalle, otro comentario adicional, ¿no? Ya, haremos ahora sí. Resume recording. This meeting is being recorded. Ya, todavía la máquina digo, el disco que he particionado no lo voy a utilizar, ¿ya? Entonces, estoy revisando el pendrive que has adicionado a a mi sistema, ¿ya? Y con el comando blkid me he fijado el tipo de sistema de archivo que tiene, ¿ya? En el caso de los pendrives, todas tienen BFAT, ¿no? Y en el caso de los discos externos, por defecto ya vienen con NTFS, ¿no?
¿sí? Y eso es porque BFAT tiene un límite de archivos, ¿no? No puedo tener archivos grandes. Y NTFS me permite tener archivos grandes. Es por eso que los discos externos vienen con ese formato de archivos, ¿no? Bien. Bueno, entonces, en un sistema tipo Unix, para poder utilizar el sistema de archivos, lo que tengo que hacer es montar, ¿no? Eso lo vimos hace tiempo, como bien a alto nivel, que era el montaje. Y el montaje dijimos que era anexar un sistema de archivos externos a la raíz principal del sistema. Eso era montaje, ¿ya? Y eso es lo que ahora vamos a hacer. Este es mi pendrive, ¿ya? Y voy a crearme un punto de montaje que se va a llamar, normalmente la carpeta para puntos de montaje es la carpeta MNT. Y aquí lo voy a llamar USB, ¿ya? Bueno, en mi caso ya existe. Entonces el comando es simple, pero también conviene, hay que memorizarlo. -T para el sistema de archivos, el dispositivo. Aquí tengo que manejar nomás la designación SDG1, MNT y la carpeta donde voy a montar. ¿Sí? Entonces, eso está aquí en USB. Y aquí está el contenido de archivos ah, de mi pendrive, ¿no? ¿Sí? Entonces, así de sencillo. Ahora, ¿cómo veo qué tengo montado en mi sistema operativo? Con el comando df-h. Ese es el otro comando que no se tienen que olvidar. Y bueno, como, como me toca, bueno, es algo que también veo que muy comúnmente se olvida. ¿Sí? Entonces, pero si se fijan, este es la raíz, ¿ya? Entonces, aún el disco principal, que es el SDA, lo que pasa al momento de prender la máquina, lo que hace es leer el archivo fstab y en el fstab está especificado qué partición se va a montar la raíz, ¿ya? Estas son ya, no son tan relevantes, ¿ya? Y aquí está USB, ¿no? El que acabo de montar de forma manual, ¿ya? Sí, entonces esa es la forma que tengo para poder ver. Entonces vamos para desmontar, tengo dos maneras. Uno es utilizando el dispositivo, que sería de SDG1, ¿ya? Voy a volverlo a montar. De F-H está montado. Y la otra es usando el punto de montaje. Entonces, esa es la forma que tengo para desmontar. Ahora, este, por ejemplo, no lo puedo desmontar porque ese es el sistema de archivos principal. Solo puedo montar aquellos que yo estoy montando de forma manual, como en este caso, el, el pendrive, ¿no? Después vamos a hacer el montaje de los sistemas de archivos que vamos a ir creando, ¿ya? Pero que al final es similar a lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Ya? Vamos a volver a montar. Entonces, el montaje es -T, sistema de archivos, dispositivo, o sea, la partición, y el punto de montaje. El punto de montaje es un directorio, pero como concepto se conoce esto como punto de montaje, ¿ya? Entonces voy a volver a montar. Ahora, cuando dijimos que el montaje es anexar, o cuando afirmamos que el montaje es anexar un sistema de archivos externo a la raíz principal, nos referimos a esto, ¿ya? Por ejemplo, estoy aquí en la raíz
Y esto es lo que tengo en mi sistema raíz. ¿Ya? Me voy a la carpeta MNT y esto es lo que tengo. Me voy a la carpeta USB y esto es lo que tengo. ¿Sí? Puedo ver aquí a video. ¿Sí? Ah, puedo entrar aquí a... Sí, entonces puedo ver mis archivos. Ahora, como usuario final, como usuario final, eh, para mí es transparente, ¿no? O sea, yo estoy navegando en mi sistema de archivos, entrando a la raíz, entrando a la carpeta MNT, entrando a la carpeta USB, entrando a la carpeta rescate y puedo copiar, modificar archivos. Sin embargo, esto no está en mi disco principal, sino que está en mi pendrive. Entonces, eso es lo que tenemos, eso es montar un sistema de archivos, anexar un sistema de archivos externo, en este caso es un sistema de archivos BFAT, a mi sistema principal, a mi raíz principal, ¿no? A mi jerarquía de archivos, ¿ya? Ahora, aquí hay una regla al desmontar que espero no se olviden y lo vamos a volver a repetir porque es algo que también he visto que se olvidan mucho. Un mount MNT USB. Me dice devices busy, ¿ya? ¿En qué casos me va a reportar? Cuando está en uso, ¿no? Tal vez hay un programa que se está ejecutando, entonces no me va a dejar desmontar, ¿ya? Y también, en este caso, por ejemplo, estoy dentro del sistema de archivos MNT USB. Entonces, lo que tengo que hacer es salir de esa carpeta, o sea, de donde está mi punto de montaje, y recién puedo desmontar. Entonces, si no hay ningún programa que esté corriendo y nada más, entonces la forma de desmontar es esa, ¿no? Salir de la carpeta de punto de montaje y desmontarlo, ¿ya? Bien, bueno, vamos a pausar la grabación. The recording has stopped. Ya, bueno, vamos a continuar la siguiente, pero antes de retirarnos, quiero mostrarles esto, ¿no? Ya que hemos hablado del pendrive. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Sí? O sea, al final, eso es lo que haces, ¿no? Puedo agarrar un disco externo y montarlo. Entonces, con el comando blkid veo qué tipo de sistema de archivos tiene y lo monto. Puedo agarrar mi máquina, mi PC de escritorio, abrirlo y agregar un disco, ¿no? Conectar su cablecito y agregarlo. Entonces, cuando prenda la máquina, bueno, en máquina real de Linux, ¿no? Ya no en virtual, ¿no? Entonces, porque no lo va a reconocer la virtual. Cuando lo prenda, entonces lo que tengo que hacer es con fdisk identificar el disco o con los comandos que hemos visto, ¿no? Para identificar el disco que estoy poniendo, conectando a mi máquina principal y para poder utilizarlo tengo que hacer el montaje. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, es algo que no podemos, ¿no? Porque tenemos que abrir la máquina física, tenemos que agarrar un disco, conectarlo físicamente con cable, prender la máquina, revisar con fdisk que lo haya reconocido. Y una vez que es reconocido e identificado la partición y su tipo de sistema de archivos, procedo a montar. ¿Eso está claro? Ya. Sí, les dije cuando dimos un pantallazo del sistema operativo, así de la parte introductoria, entonces ahí hablamos que íbamos a ver más adelante, ¿no? Y hoy llegó ese día más adelante, para que veamos con más detalle. Ya, lo voy a desconectar. Bueno, por último, eh, voy a conectar otro pendrive, ¿ya? Esto, vamos a conectar este.
Bueno, esto es para poder montarlo de forma automática con el entorno gráfico, ¿no? Entonces, si me fallara el entorno gráfico, entonces lo único que hago es fdisk-L y aquí me está detectando SDG1, lo mismo. Al final lo toma como un disco adicional y voy a hacer proceder lo mismo, ¿no? Mount. Bueno, antes revisar, ¿no? ¿Qué sistema de archivos tengo? Por ahí está con otro sistema de archivos, ¿no? Esto quiero que sea. Sí, BFAT sigue siendo BFAT. Mount menos D, BFAT, de SDG1. Sí, esto va a variar, ¿no? En su máquina no va a ser G, va a ir en orden, lo va a tomar como un disco. En este caso sería C. Lo tomaría como el disco C porque ya tienes el A, ya tienes el B y lo va a tomar como el C. USB. ¿Listo? ¿Ya? Y bueno, ¿por qué estoy haciendo esto otra vez? ¿No? Porque ya una forma, digamos, de poder curar tu pendrive, porque a veces se te infecta, es justamente que lo hagas, que lo leas en Linux, ¿ya? O para neutralizar cualquier virus que tenga y para poder recuperar tu información, ¿ya? ¿A qué me voy? Por ejemplo, fíjense esto. Este es mi disco y aquí están tengo varias carpetas, ¿ya? Es que les comento que aquí en uno de los cafés de aquí que imprimen aquí en la facultad, se me ha entrado un virus y se ha infectado, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que no podía ver mi información, ¿ya? Entonces vamos a volver, fíjense, de connect to host. ¿Qué es lo que qué es lo que ha hecho el virus? Es esto lo que hizo el virus. Vamos a venir aquí, Total Commander, la unidad F. Fíjense, no hay mis carpetas, ¿sí? Entonces, toditas las ha puesto en modo oculto. En realidad, lo que hizo fue crear una carpeta, el virus Drive, y dentro de ese Drive, todos mis archivos los ha movido ahí y todas las carpetas los ha puesto en modo con la propiedad de hide. Entonces, lo que me falta a mí hacer es ejecutar el comando para que en Windows pueda visualizar. Entonces, obviamente, la primera impresión cuando he puesto es, ¿y mis archivos dónde están? Mis carpetas, ¿no? Entonces, cuando les pase algo así, ya esto muy fuera, digamos, de lo que es, aunque también es relacionado con sistema de archivos, ¿no? Te ayuda mucho que utilices tu máquina virtual o tu máquina Linux real, montes tu sistema de archivos de pendrive y ahí puedas eliminar, ¿no? Todos aquellos archivos que son, normalmente son un JS, un archivo LNK, no recuerdo, sí creo que es LNK que tiene el nombre de una carpeta, digamos, hay un archivo imprimir.lnk. Test01.lnk, entonces es un clásico que entonces borras todo lo que no es tus archivos y de esa forma puedes recuperar y volver a neutralizar el virus que se pueda haber entrado a tu máquina, a tu pendrive, ¿no? Entonces, y para eso me ayuda estos comanditos que estamos haciendo de montar y desmontar pendrive, ¿no? Sí. Esto ya de forma manual, ¿no? Porque ya han visto que aquí también de forma, eh, por forma gráfica puedo también hacerlo, pero con la línea de comando es esa la que hemos visto, ¿no? Sí, entonces de esa forma puedo ver. Ahora, aquí digamos en PowerShell, ¿qué es esto? Vamos a venir aquí. F dos puntos, ls. Sí, entonces de esta forma yo puedo ver aquí.
Sí, entonces, aquí estás. Ah, no, tampoco los puedo ver. Sí, necesito ver qué hacer para que... Aquí está, ¿no? Fíjense, aquí está mi carpeta, uno, dos, tres, pero está con este atributo. Ya el virus le ha cambiado. Ya, pero así a simple vista no lo puedo ver. Entonces, la mejor forma es leerlo desde Win Linux. Desde Linux corrijo, neutralizo al virus y así vivo feliz y contento. Bueno, bien, nos retiramos. Bueno, solamente un último comentario. Es que, bueno, como yo doy la materia de ASO, a mí me sorprende, porque muchos de mis alumnos de TSO llegan a ser alumnos de ASO, que cuando, bueno, en ASO nos dedicamos a configurar y a ver bastantes detalles de la parte de servicios de Linux y tenemos un par de varias clases relacionadas a discos, en la cual vemos configuraciones avanzadas de discos. Y ahí lo que más veo es que se olvidan del comando lsblk, comando blkid, se olvidan de montar sistema de archivos, desmontar las reglas de montaje, todos esos detalles, ¿no? Y bueno, este semestre me dio tentación de directamente sancionarles con puntos, ¿no? Es que, bueno, son detalles, digamos, que no deberían olvidarse, y más si es de un semestre al otro semestre. Así que espero que con ustedes no me pase eso cuando me toque con alguno de ustedes estar en ASO, no me toque, no me lleve la sorpresa de que se hayan olvidado el manejo del sistema de archivos. ¿Ya? Bueno, hasta luego. Nos falta definir la fecha de entrega, pero imagino que ya lo están terminando, ¿no? Entonces, bueno, lo veremos el día martes. Se me fue el definir la fecha de entrega. ¿Ya? Hasta luego. ¿Alguna consulta antes de retirarnos? Bueno, no hay ninguna consulta. Nos vemos.